Vi los dos últimos. El primero no vi porque eran generalidades. Ya, bueno, entonces vamos a repasar un poco ahora, ¿no? Ya, entonces los, los temas que son, bueno, es introducción a la bioquímica, termodinámica, el otro es enzimas y cofactores y el último inhibición enzimática. Entonces, el primero que es introducción a la bioquímica y termodinámica, bueno, ahí hablábamos un poco de las biomoléculas en general, tanto de carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos en sí, cuáles son sus unidades estructurales, su función, todo esto, ¿no? A ver, ¿sabes cuáles son las unidades estructurales de los carbohidratos, de los lípidos, de las proteínas, los ácidos nucleicos? De los carbohidratos son los monosacáridos, Ya. de los lípidos, los ácidos grasos, Ujú. de las proteínas, aminoácidos y de ácidos nucleicos, los nucleótidos. Exacto. Bien. Este, ya. Más o menos cómo se clasifican, ¿te acuerdas algo del colegio de repente de biología? No sé. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos y polisacáridos, disacáridos. Ujú. Los Exacto. lípidos, lípidos saponificables y lípidos no saponificables. Y las proteínas se clasifican en proteínas de acuerdo estructurales, de transporte. Y los ácidos nucleicos hay dos, ¿no? ADN y ARN. Ya, muy bien. Ya los carbohidratos, aparte de monosacáridos, polisacáridos, también pueden clasificarse por su grupo aldehído o su grupo cetónico, ¿no? Cetosas o aldosas. Los lípidos también por su doble enlace, insaturados o saturados. Las proteínas por su estructura primaria, secundaria, terciaria, o como lo has dicho, por su función también de transporte y todo esto. Y los ácidos nucleicos, como dijiste, por el ARN y el ADN, ¿no? Muy bien. Ya. ¿Sabes qué tipo de enlace tienen los carbohidratos? ¿Por qué tipo de enlace se unen? ¿No? ¿Un monosacárido con otro monosacárido? El carbohidrato es mediante un enlace glucosídico. Los Ujú. lípidos, no, eso no me acuerdo mucho. Ya, las proteínas. Peptídico, enlace peptídico, las proteínas, los ácidos nucleicos, fosfodiéster y los lípidos en éster. Claro, los lípidos en sí tienen varios tipos de enlace dependiendo del tipo de lípido que sea, ¿no? Pero el éster es el más común en los lípidos, ¿ya? La función de los carbohidratos, de los lípidos, las proteínas, una función nada más a ver que me digas de cada uno, porque en sí tienen muchas funciones. Los carbohidratos, pues, fuente de energía. Ya. Los lípidos como reserva energética para protegernos del calor. Ya. Proteínas mm, para expresar una determinada característica. Y ácidos nucleicos para la herencia. Ya. La diferencia aquí entre carbohidratos y lípidos es que, por decir, los carbohidratos dan energía o te dan función de reserva de energía, pero a corto plazo, y los lípidos reserva de energía a largo plazo. Y bueno, las proteínas sí tienen un montón de funciones, ¿no? De transporte, enzimáticas, estructurales, etcétera. Ya. Entonces, de aquí, una parte importante del primer tema son los conceptos de termodinámica. Hay tres conceptos importantes en lo que es termodinámica. Hay lo que es entalpía, entropía y energía libre de Gibbs. ¿Te suenan conocidos algunos de esos términos? Sí los he escuchado, pero no tengo clara la definición la diferencia entre los tres. Ya. Estos tres términos son diferentes y a ver, se simbolizan de esta manera. Entalpía se simboliza con una H, entropía con una S y energía libre de Gibbs con una G. Es importante justamente para las reacciones, para diferenciar las reacciones del metabolismo, tanto anabolismo como catabolismo, porque van a variar este tipo de energía en cada uno de ellos. A ver, la entalpía en sí nos refiere al contenido calórico que tiene una determinada reacción.
¿ya? La entropía es el desorden de las moléculas. Mientras más desordenadas estén las moléculas, más separadas estén las moléculas, mayor entropía tendrán. Y mayor entropía tienen mientras más calor o más temperatura haya, ¿no? Es, por ejemplo, cuando hierves el agua. Hierves el agua, se pasa de o calientas el hielo, mejor dicho. Se pasa de un estado sólido a un estado líquido. Las moléculas se separan, ahí se desordenan y se genera mayor entropía, ¿no? La energía libre de Gibbs es el cambio total de energía a una temperatura y presión constante. Es en sí la energía que va a utilizar una reacción para hacer un trabajo, ¿ya? Y hay una fórmula que se utiliza, que es por decir, el cambio de energía libre de Gibbs es igual al cambio de entalpía menos la temperatura por el cambio en el desorden, se puede decir, ¿no? Entonces, según esta fórmula, justamente la energía libre de Gibbs es el cambio total de la energía, ¿no? Tanto del contenido calórico como menos el desorden que haya en la reacción. ¿Okay? Y bueno, según esto, hay compuestos en todas las reacciones que se ven en toda bioquímica en sí, hay compuestos que van a participar y que nos van a dar menor o mayor cantidad de energía, de acuerdo a justamente la fuerza que tienen en sus enlaces, nos van a dar mayor cantidad de energía. Por ejemplo, acá tenemos en esta imagen una lista de compuestos, ¿no? Justamente desde los que tienen mayor cantidad de energía hasta los que tienen menor cantidad de energía. El que tiene mayor cantidad de energía es el fosfoenolpiruvato. Y el que tiene menor de todos esos es el glicerol 3-fosfato. Entonces, aquí está en kilojoules, más o menos la cantidad, menos 50, pero el aproximado, que es para el fosfoenolpiruvato, que sí es una pregunta que más o menos hacen en la universidad, es de menos 61,8 kilojoules o en kilocalorías de menos 14,8 kilocalorías. Y en el caso de, por decir, el otro compuesto del ATP, justamente que es como que está en medio de todos estos, y es la molécula que en sí más se usa para todas las reacciones, es de menos 30,5 kilojoules o menos 7,3 kilocalorías. Esta es la energía que libera. Que libera cuando se rompe o cuando se utiliza una molécula de ATP, ¿ya? En sí, cuando tú tienes energía libre de Gibbs, voy a retroceder, ya, cuando tú tienes energía libre de Gibbs negativa, significa que ha hecho un trabajo, ha consumido calor. Y cuando tú tienes energía libre de Gibbs positiva, es cuando ha liberado calor, ¿ya? Entonces, esto me imagino que más o menos lo debes tener claro. La diferencia entre anabolismo y catabolismo, ¿no? Acá tenemos una imagen que te dice, de unas moléculas más grandes a unas moléculas pequeñas, ¿qué proceso es? ¿Anabolismo o catabolismo? Anabolismo. Catabolismo, ¿cierto? Y ahí de moléculas pequeñas a moléculas grandes, anabolismo. Anabolismo. Uh-huh. Ya. Eso es para fijar bien los conocimientos nada más de anabolismo y catabolismo. Ahora, estos justamente los términos que vimos al inicio, tanto de la entalpía, la entropía, de consumir calor, de liberar calor, van a caracterizar a estos procesos, tanto de anabolismo como de catabolismo. Entonces, por ejemplo, tenemos macromoléculas o nutrientes que justamente son de moléculas más grandes y tenemos moléculas precursoras. Entonces, esta flecha me indica, ¿qué me indica esta flecha? De moléculas precursoras son pequeñas a más grandes. Anabolismo. Ah, ya. Sí, sí. Muy bien. Ya, el otro sería catabolismo. Entonces, características del anabolismo. Por ejemplo, es endergónico. ¿Qué quiere decir endergónico? Que va a consumir calor. Consumir calor quiere decir que su energía libre de Gibbs es mayor a cero.
¿Qué más va a hacer? Endotérmico. Va a, va también a consumir bueno, endergónico en realidad es el trabajo que realiza. Anabolismo se necesita energía para poder realizar un trabajo. Tiene que consumir en realidad energía. Endotérmico tiene que consumir calor para poder, para poder realizar una reacción. ¿Qué más? No es espontáneo porque justamente necesita energía o necesita ATP para realizar el anabolismo. ¿Qué más? Otra característica del anabolismo que se acelera con el crecimiento. ¿Qué utilizan en el anabolismo? Se utiliza el ATP, se utiliza el NAD reducido, se utiliza el NADPH y como productos obtienes el ADP, porque acá ya se está utilizando el ATP al ADP, se está utilizando un fosfato, se utiliza el NAD y como producto se obtiene el NAD y se obtiene el NADP. Y en el catabolismo sería todo lo contrario prácticamente al anabolismo. Sería exergónico, energía de Gibbs menor a cero, sería exotérmico, entalpía menor acá es mayor a cero, ya, mayor a cero y acá es menor a cero. Exotérmico, entalpía menor a cero, es espontáneo, el catabolismo es espontáneo, no necesita energía. ¿Se acelera con qué? Con el estrés. Con el estrés. ¿Utiliza qué cosa? A lo contrario, los productos del anabolismo se utilizan para el catabolismo, más bien, como acá se ve, ¿no? Justo lo que libera el anabolismo se utiliza para el catabolismo. Utiliza ADP, utiliza NAD, utiliza NADP. Y como productos se obtiene el ATP, el NAD reducido, el NADPH. Y justamente estos productos se utilizan para el anabolismo. ¿Ya? El otro tema. El otro tema es enzimas y cofactores. Ya que ya lo he revisado. Entonces aquí te voy a preguntar un poquito más. A ver, ¿qué es una enzima? Es una proteína que generalmente se encuentra en estructura terciaria o en una estructura cuaternaria. Ya. ¿Qué función tiene la enzima? Catalizan, aceleran las reacciones químicas, las reacciones biológicas en este caso. Uh-huh. Ya. Y más o menos, ¿cómo se nombran las enzimas? ¿Qué nombre tienen? ¿Cómo se nombran? Generalmente, ¿no? Porque hay algunas que tienen un nombre específico, ¿no? Pero tienen una terminación peculiar, se puede decir. Casi todas las enzimas. En asas, terminan Uh-huh. en asas. El nombre del sustrato más ácido. Entonces, las enzimas tienen características que son, se requiere una cantidad mínima de esta enzima para que se dé la acción, son regulables, ¿por quién? Por el mismo sustrato, pueden ser inhibidas, como vamos a ver que la inhibición enzimática, modifican al sustrato, pueden modificar al sustrato, se recuperan, es decir, una vez que ejerce su función, se pueden volver a usar y tienen alta especificidad. Muchas veces son muy parecidas al sustrato y son únicas para una determinada reacción. Bien, acá tenemos dos ejemplos justamente de una reacción enzimática, de cómo puede pasar, ¿no? Puede que catalice, como se ve acá, ¿no? De algo más pequeño a algo más grande, o puede ser que también una dos moléculas, como acá está uniendo esta molécula moradita con esta molécula verde, ¿no? Se está uniendo. Entonces, esto es prácticamente siempre la fórmula de una reacción enzimática, ¿no? Enzima más sustrato, primero me forma enzima y sustrato, y me obtienes una enzima y un producto. Ahora, aquí tenemos una estructura de prácticamente la enzima, pero ¿recuerdas cómo se llama la enzima activada en estado activo? Cuando tiene función. Porque hay la enzima necesita de algo para poder cumplir su función. No puede estar solita. Una enzima activa es una aloenzima y una Uh-huh, enzima inactiva es una apoenzima que necesita un exacto. ¿Y qué cofactor necesita? o una coenzima. Depende, el Ya, cofactor es inorgánico y la exacto. coenzima es orgánica. Ya, muy bien. Y, por ejemplo,
¿Qué ejemplo me podrías dar de cofactor y qué ejemplo me podrías dar de coenzima? De cofactor podría ser los elementos químicos, ¿no? Como el hierro y, Ya, y el otro de la coenzima pueden ser las vitaminas. claro, las coenzimas son generalmente de origen vitamínico. Ya. Justamente las enzimas se unen a su sustrato y hay dos modelos para unión de enzima a sustrato, ¿no? Ya, ¿qué modelo es este que te presento aquí? Ese es el modelo de llave cerradura. No, ¿Seguro? sí, sí, de ajuste inducido. De ajuste inducido. Mira la diferencia entre este y este modelo. El primero es de ajuste inducido porque no, como que ajusta la forma de la enzima para poder acoplarse. En cambio, en la Ujú. llave cerradura ya es como la llave con la puerta que se engrana, ya Claro. está predestinado a engranarse. ¿Cuál es el otro nombre del modelo de ajuste inducido? No, eso no lo sé. El otro nombre es de Koshland. ¿Ya? El otro nombre es el modelo de Koshland. Fue su creador, se puede decir. Y el modelo de llave de cerradura es el modelo de Fisher. ¿Ya? Y justamente el modelo de ajuste inducido, una característica que te da este modelo, o es el más aceptado, se puede decir, porque te permite explicar la, la cinética enzimática. ¿Ya? Enzimas, la clasificación de las enzimas. Eh, a ver, ¿cómo se pueden clasificar las enzimas de acuerdo a su función? Se clasifican en 6 grupos: las oxidorreductasas, las transferasas, las liasas, las hidrolasas, las ligasas y las isomerasas. Ya, ya. Como dice su nombre, óxido reductasas hacen reacción de óxido reducción, transfieren electrones y su nombre se nombran como un prefijo de acuerdo al sustrato, puede ser succinato, malato, etcétera, y deshidrogenasa. Las transferasas, ¿qué hacen las transferasas, Pedro? Estas catalizan la transferencia de un grupo de como un grupo donante de un lugar, uno dona y el otro acepta. Todo un grupo químico transfieren de una molécula a otra. Ya. Y el nombre es un sustrato más transferasa. ¿Y cuándo se le dice quinasa? Cuando transfiere un grupo fosfato. Solo quinasa cuando transfiere un grupo fosfato. Para lo demás, transferasa. Las isomerasas. ¿Qué hacen las isomerasas? Eh, las enzimas isomerasas como catalizan las reacciones, pero se pueden observar isómeros, o sea, Ujú. mismas estructuras químicas con la misma fórmula, pero con diferente, o sea, la misma fórmula global, pero en diferentes estructuras, algo así. Misma fórmula global en diferentes estructuras. Ajá. Ya. Generan un cambio estructural en el sustrato, es decir, los isómeros, y se nombran justamente el sustrato con isomerasa o con mutasa. Hidrolasas, como dice su nombre, hacen reacción de hidrólisis, que es la hidrólisis, ruptura de enlaces por utilización de agua. Utilizan agua para romper enlaces. Acá no hay un nombre específico para cada una, pero por ejemplo, un ejemplo es la ureasa. Liasas, ¿qué hacen las liasas? Las liasas catalizan las reacciones de ruptura de los sustratos. Ya, pero tiene que haber o, bueno, pueden romper o pueden unir dos sustratos, pero la condición es que se forme o se rompa un doble enlace para las liasas. Acá la he puesto en negrita. Tiene que ser siempre un doble enlace para que sea liasas.
¿Qué ejemplo hay acá? La fumarasa, la aldolasa, la descarboxilasa, la anidrasa carbónica. Y las ligasas van a ser también reacciones de óxido-reducción y lo que van a hacer, por ejemplo, tenés un ejemplo acá de la carboxilasa y la sintetasa. Ya. Inhibición enzimática. A ver. Bueno, primero, qué es un inhibidor enzimático? ¿O qué es una inhibición enzimática, mejor dicho? La inhibición enzimática tiene como finalidad disminuir la actividad enzimática de la enzima, ¿sí o no? Por ejemplo, acoplándose con interacciones con el centro activo o con el centro de regulación. Ya. Y más o menos en dónde has escuchado o has visto que se aplica esta inhibición enzimática. En los fármacos Los generalmente los fármacos. Ya. Hay dos tipos de inhibidores enzimáticos, de acuerdo a dónde se unen. ¿Recuerdas esos dos tipos de inhibidores? O bueno, dos tipos de inhibición también. hay un inhibidor alostérico Uno y es el el que se otro une a su centro estérico. activo y Ujú. otro es lo que se une a un centro alostérico, que ya justamente ese centro alostérico te dice su nombre, ¿no? ¿Recuerdas? Hay Ya. una inhibición competitiva. No, no, eso ya es una subclasificación, otra clasificación. Pero en sí, de acuerdo a a dónde se unen, por ejemplo, acá está la enzima y tiene una unión que justamente esto es el centro activo, ¿no? Aquí, en el centro activo, se va a unir el sustrato. Si el inhibidor se une en este mismo centro activo, se llama un inhibidor isostérico. Y si se une en otro lugar donde no se está uniendo el sustrato, y se une en cualquier otro lugar, como dijiste, por decir el centro de regulación, en un centro alostérico, cualquier otro lugar de la enzima que no sea el centro activo, o sea, no impide la unión o no impide que el sustrato se una, entonces se llama inhibidor alostérico, ¿no? Ahí está. Inhibición alostérica si se une por aquí, y inhibición isostérica si se une al centro activo. ¿Ya? Ahora, ¿qué función tiene el inhibidor enzimático? Pues el inhibidor enzimático lo que va a hacer es alterar justamente a esta enzima para que no se produzca la reacción enzimática. Ya. Y justamente lo que decías, la clasificación. En sí, la clasificación de una inhibición isostérica, justamente, porque la alostérica es prácticamente no competitiva, pero la isostérica sí se puede clasificar de esta manera, como lo presento acá, como una inhibición, puede ser una inhibición reversible, como dice su nombre, se puede revertir, y una inhibición irreversible, que bueno, es para siempre, ¿no? Que va a modificar prácticamente a la enzima. La inhibición reversible, como decías, hay una inhibición competitiva, no competitiva y acompetitiva. Y en la irreversible, pues hay tres tipos. Puede unirse al centro activo con bloqueo irreversible de la enzima, pueden haber análogos del estado de transición. El estado de transición es justamente cuando la enzima se modifica para acoplarse a su sustrato, justamente con ese modelo de ajuste inducido. Y los otros son los inhibidores suicidas. Entonces, vamos a ver la irreversible primero. ¿Ya? A ver. Eh, ya, como dice acá su nombre, esta es una inhibición competitiva. Ya, pero lo que te voy a preguntar aquí es más o menos, a ver si puedes escribir por el chat, no sé si te acuerdas la fórmula, cómo es la fórmula de esta inhibición competitiva. La fórmula de la inhibición competitiva. Ajá, por decir, enzima más inhibidor, me da qué cosa, así. Enzima más inhibidor me da la enzima inhibida.
Claro, enzima más inhibidor me da enzima más inhibidor. O sea, enzima, así mira. Enzima más inhibidor me da enzima más inhibidor, pero ya, claro, unidos. Y el sustrato queda fuera, ya no se une. Me queda esto. La inhibición no competitiva, ¿qué fórmula más o menos se usa para esto? Acá tienes tu enzima con tu sustrato ya unido, y aún así se le une el inhibidor y mira, queda unida la enzima, queda unida el sustrato y queda unido el inhibidor. La Quedan unidos los enzima tres. inhibida más el sustrato me da la enzima sustrato con el inhibidor. La enzima más el sustrato, la enzima más el inhibidor me da enzima inhibida. Justamente la enzima inhibida predispone a que se une el sustrato. Necesita que se une el sustrato para formar o para que prácticamente tenga función este inhibidor. Es como decir, el inhibidor atrae a este sustrato o genera que se atraiga ese sustrato. ¿Para qué? Para que realmente funcione. Necesita del sustrato el inhibidor para que funcione. Y se forma la enzima sustrato inhibidor. Y la competitiva sí necesita que la enzima esté unida al sustrato primero para que luego se pueda unir el inhibidor y se forme la enzima sustrato inhibidor. Ya. Ahora, hay características de cada tipo de inhibición, por decir, su velocidad máxima y su Km. ¿Sabes qué es el Km? Es la concentración de sustrato en la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Ya, ¿y qué nos indica más o menos? Si yo digo tengo más Km o menos Km, por decir, en una reacción, si tú dices que tiene mayor Km, es porque tiene menos afinidad, porque necesita más sustrato para alcanzar su velocidad máxima. Tiene menos afinidad. Es como, diré, inversamente proporcional. Tú me estás diciendo que el Km es la mitad de la concentración del sustrato para alcanzar la velocidad máxima. Entonces, o la concentración del sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Entonces, mientras más sustrato necesite para alcanzar su velocidad máxima, es porque tiene menos afinidad. Por tanto, si tiene mayor Km, es porque tiene menos afinidad. ¿Ya? Eso, claro, como que son inversamente proporcionales. Menos afinidad, mayor Km, y mayor afinidad, menor Km. Ya. Entonces, con respecto a la inhibición competitiva, ¿cómo está su velocidad máxima y cómo está su Km? Si la inhibición competitiva prácticamente ocupa el lugar del sustrato y no lo deja prácticamente unirse, pero recordar que si aumenta, si hay mucho sustrato, el sustrato puede desplazar al inhibidor y puede ocupar su lugar. Acá depende en sí de la concentración. Si hay mucho sustrato, el inhibidor ya se ve desplazado y actúa el sustrato. Entonces, si hay mucho sustrato, su velocidad máxima se va a mantener porque su velocidad máxima es mientras más sustrato haya. Entonces, en la inhibición competitiva, su velocidad máxima se mantiene. Mientras el Lo que Km, aumenta que es es el la Km. afinidad, exacto, porque su afinidad disminuye, porque el inhibidor está ocupando el lugar del sustrato. ¿Ya? Ahí está. B máxima se mantiene constante y el Km aumenta. Ya, a ver, ahora en la inhibición no competitiva. En la inhibición no competitiva, ¿cómo estaría su velocidad máxima? Si el inhibidor más bien atrae al sustrato. La velocidad máxima disminuye, pero el Km se mantiene constante. Exacto, sí. La velocidad máxima disminuye porque está trayendo el sustrato y más rápido va a llegar a su velocidad máxima. Y el Km, que es la afinidad, va a mantenerse constante porque el lugar del sustrato, el sitio activo, está libre prácticamente para que se une el sustrato.
Y en la inhibición A competitiva, que el inhibidor necesita que esté unido el enzima sustrato para poder actuar. El Km se encuentra disminuido. Y la velocidad máxima Máxima va a estar constante. no, mira, va a estar disminuida, ¿sabes por qué? Porque no va a tener función, porque a pesar de que el sustrato está unida a esta enzima, no va a estar, la enzima no va a estar funcionando y no va a estar haciendo esa reacción. Entonces, en este caso, en la competitiva, ambos están disminuidos, tanto B máxima como Km. No está cumpliendo la función de la enzima, por tanto su B máxima disminuye. No hay prácticamente producto acá, ni acá. No hay producto. Pero acá sí va a haber producto. Si hay mucho sustrato, igual va a haber producto. Pero en la no competitiva no va a haber producto por la acción del inhibidor que está en otro lado. Y en la competitiva tampoco va a haber producto porque aunque esté el sustrato unido, el inhibidor también se va a unir porque también está en otro lado, no está en el mismo sitio activo. ¿Ya? A ver, ahora, ¿sí quedó claro esto de la reversible? Pedro, ¿sí quedó claro lo de la reversible? Sí. Ya. Ya pasamos a la irreversible. ¿En qué se diferencia la irreversible? Prácticamente en que va a inactivar la enzima y como se dice su nombre, es irreversible. Pues justamente en la fórmula tú vas a ver una flecha sola a la derecha, en la otra veías una flecha de regreso. Y acá ves este apóstrofe, ¿por qué? Porque la enzima va a estar modificada, ya no va a servir por acción del inhibidor. ¿Qué se caracteriza la irreversible? Pues van a formar un enlace covalente fuerte, por eso ya no se puede modificar esta reacción. Son altamente tóxicos, van a causar la muerte y van a depender del tiempo de exposición. ¿Ya? Mientras mayor exposición van a generar un enlace más fuerte. Entonces, como decíamos, hay tres tipos de inhibición enzimática irreversible. Unión al centro activo con bloqueo irreversible de la enzima, los análogos del estado de transición y los inhibidores suicidas. Aquí lo importante es recordar los ejemplos o los tipos de moléculas o de fármacos que usan ese tipo de inhibición. Por ejemplo, ¿recuerdas qué tipo de fármaco utiliza la unión al centro activo con bloqueo irreversible de la enzima? Esto será para las intoxicaciones por órganos fosforados. Ujú, exacto. Y justamente estos órganos fosforados o estos insecticidas son el malatium, el paratium, los gases neurotóxicos como el sarín. Entonces, esos son los ejemplos de unión al centro activo. Los otros son los análogos del estado de transición. ¿Qué ejemplos tenemos aquí? Ahí tenemos al alopurinol para la enfermedad de la gota. El Ujú, allopurinol se usa para la gota intercrítica o la gota crónica, porque cuando es gota aguda generalmente se trata con AINES o con corticoides o con colchicina. ujú, sí, pero también tenemos, ¿a qué más? Al ácido clavulánico, al dimetilpropilgliamina y al difosfopropileno. Y los inhibidores suicidas, que son prácticamente los más reactivos, son los más, se puede decir, los que generan una mayor revisión, una inhibición enzimática mayor en un menor tiempo de exposición. ¿Quiénes son? Justamente son los inhibidores de la beta-lactamasa bacteriana. Aquí también se va a encontrar el ácido clavulánico. El ácido clavulánico no solo está en análogos del estado de transición, sino que también está en inhibidores suicidas. Otra cosa es que los análogos del estado de transición tienen
una forma o trabajan de una manera muy parecida al, a los inhibidores competitivos, igual que los inhibidores suicidas. ¿Ya? Ahora, ahora tengo unas preguntas. Bueno, eso sería como que para repasar, ¿no? Bueno, primero tú tienes algunas preguntas, no sé si no has entendido algo de lo que has visto o ahorita, no sé. Sí, pero o sea, yo vi que en el temario decía que era cinética, enzimática, y como que después de enzimas generalidades, el profesor se saltió a inhibición enzimática, o sea, no trató mucho la ecuación de Michaelis-Mendez. Ya, ¿qué quisiera saber más o menos sobre la ecuación o sobre eso? ¿Tienes, o sea, quieres que te lo explique ahorita? No sé, busco una imagen, porque no tengo algo acá. Sí, me gustaría eso porque no lo trató, o sea, de frente en la inhibición puso los gráficos de esa la inhibición, los tipos de inhibiciones, pero ya con los gráficos Ujú, de las ecuaciones, ¿no? Porque hay dos tipos de gráficos, ¿no? Uno que es con ecuaciones de Michaelis-Mendez ujú. Y la otra y inversa. y la otra es con una línea, Lineweaver-Burr. Ya. Aparte de eso, eso lo dejamos para el final ya, para buscarle alguna imagen que nos ayude a explicarlo. Este, aparte de eso, ¿algo más? No, todo lo demás sí quedó claro durante la explicación. Ya, a ver, para repasar, unas preguntas así. Son preguntas directas que les vas a contestar al toque. ¿Cuál es el tipo de energía que nos permite saber si hay trabajo espontáneo o no? Energía libre de Gibbs. Ya, muy bien. ¿Cuál es la molécula de origen orgánico que tiene la capacidad de activar una enzima? Coenzima. Coenzima. Ajá. ¿Cuál es el tipo de inhibidor que se une al mismo sitio de activo de la enzima? Inhibición competitiva. Ya, pero hay otro nombre. ¿Te acuerdas que te dije que hay uno que se unía en el mismo sitio y hay otro que se unía a otro sitio? A ver, te hago recordar. Había un inhibidor alostérico y el otro que se unía en el mismo sitio de la enzima. Mm, se me dio la palabra y alostérico, isostérico. Isostérico. Ujú, isostérico. Ya, otra. ¿Cuál es el proceso metabólico sintético reductivo? Hace síntesis y reduce lo que utilizan prácticamente. El metabolismo. Ya, el metabolismo, pero el metabolismo tiene dos procesos, anabolismo y catabolismo. ¿Cuál de esos dos es sintético y reductivo? Síntesis es el anabolismo y reductivo es el catabolismo. Es uno solo, ¿ah? Sintético o reductivo. No te estoy preguntando separado. Anabolismo es sintético o reductivo. A ver, anabolismo me utilizaba por decir, el, o lo que me hace el anabolismo es, o sea, se le llama reductivo, pero no lo tomes como que me utiliza, porque en sí el anabolismo, me utiliza el NADPH, me utiliza el NADPH. Tú puedes pensar tal vez que el anabolismo te oxida, pero no importa lo que utilices, sino en realidad lo que te forma. Al estar utilizando estas moléculas que son reducidas, va a transmitir, mejor dicho, esta reducción que tienen esas moléculas a sus sustratos en sí, que son las moléculas precursoras, porque esos son como que la ayuda, ¿no? Que llega acá al anabolismo. Pero el anabolismo es en sí el proceso sintético reductivo y el catabolismo es el proceso catalítico o degradativo, oxidativo. ¿Ya? Ya me faltaba una pregunta, creo.
¿Qué tipo de inhibidor es el ácido clavulánico? Hay que elegir. Puede ser un inhibidor suicida o un análogo de transición, del estado de Ujú, transición, de dos tipos podría ser. ujú, muy bien. ¿Y en qué tipo de inhibición enzimática va a disminuir la velocidad máxima y también el Km? Disminuye ambos. Esa es en la inhibición a competitiva. En la competitiva. Ya. Ahora sí, dame un minuto para buscar una imagen buena para poder explicarte esto de la cinética enzimática, ¿verdad?
Ya Pedro, ya encontré algo. A ver, voy a presentar. Ya. Aquí. Pegué acá para poder escribir también. Así se necesita. Ya, encontré esto. Bueno, lo primero que tienes que saber para saber más o menos el modelo cinético de Michaelis-Menten es prácticamente la reacción que se forma en una reacción enzimática, que es el enzima más el sustrato. Primero se va a formar la unión de enzima con sustrato y luego esta unión de enzima con sustrato te va a hacer que se forme una enzima más un producto, ¿ok? Y en este proceso como tú ves, prácticamente hay tres procesos, ¿no? Durante toda esta reacción. El primero me va a hacer que me forme enzima más sustrato hasta que se una enzima con sustrato. Eso tiene una velocidad que se le denomina K1. Si esto regresa, hay un K2. Y si esto continúa, hay un K3. Entonces, ¿esto para qué te sirve? Estos K1, K2 o K3, prácticamente estos me sirven para hallar el Km. El Km, que es el que hemos estado nombrando y el que se utiliza en la ecuación de Michaelis-Menten, es justamente el K2 más el K3 sobre el K1. Es prácticamente decir qué tan rápido demora en disociarse esta unión de enzima-sustrato sobre lo que demora en unirse la enzima-sustrato, ¿no? Por decir, es justamente por eso lo contrario a la afinidad, ¿no? El K1 es prácticamente qué tanta afinidad tiene la enzima por sustrato, qué tanto se une, mientras que lo que va arriba, que es lo que domina, es qué tanto se desune, se desaparece esta unión, ¿ya? Eso es con respecto para saber el Km. Ahora, la ecuación de Michaelis-Menten, bueno, tienen un proceso largo para sacar la ecuación, ¿ya? A ver si... En sí, acá, si le tomas screen a podrías como que más o menos saber cómo se saca la ecuación, pero bueno, ese no es el punto de esto, sino que en sí vas a llegar a lo mismo que es prácticamente la ecuación. ¿Y qué es la ecuación de Michaelis-Menten? Que te va a decir que la velocidad de la reacción, ¿a qué es igual? A la velocidad máxima por la concentración de sustrato sobre el Km, que ya vimos que es prácticamente qué tan rápido se disocia, más la concentración de sustrato. Entonces, acá está la gráfica. Acá está la fórmula. Bueno, entonces, lo que quiere decir Michaelis-Menten es que a mayor concentración de sustrato, es prácticamente algo directamente proporcional. Pero mientras más sustrato tú le agregues a una reacción, va a llegar un momento en que se satura la enzima y va a alcanzar una velocidad máxima, va a alcanzar un punto máximo que ya no puede hacer su función de la enzima y se va a saturar. Esa es la V máxima. Cuando se satura la enzima y ya no puede funcionar, llega a su máxima función, ahí queda. Esa es la V máxima. ¿Ok? Y el Km es justamente lo que se disocia prácticamente. Y según la ecuación que sacó Michaelis-Menten, que fue la anterior, ya, esta, se pueden más o menos deducir algunas cosas. Por ejemplo, si tú dices que el Km, perdón, que la concentración de sustrato es igual al Km, si tú dices que la concentración de sustrato es igual a Km, ¿dónde está? Si tú prácticamente reemplazas esta concentración de sustrato por Km y esta concentración de sustrato de arriba por Km, ¿qué te queda? Prácticamente acá te va a quedar 2 Km y arriba te va a quedar Vmax por Km. Entonces vas a eliminar los Km y te va a quedar Vmax sobre 2. Entonces, tú dices que en ese caso, esos son los postulados de Michaelis-Menten, no lo he encontrado así, pero bueno, esos son. Si la concentración del sustrato
es igual al Km. Si la concentración de sustrato es igual al Km, o sea, prácticamente reemplazas en esta fórmula la concentración de sustrato por el Km, prácticamente te salen 2 km abajo y Bmax por km, eliminas los km y te va a quedar Bmax sobre 2. Entonces, si esto pasa, la velocidad de la reacción va a ser igual a la Vmax, velocidad máxima, sobre 2. ¿Okay? Ese es el primer postulado. ¿Sí me entendiste con esto? Ese es el primer postulado. Sí, has reemplazado la concentración de sustrato por el km, pues porque sí es una concentración. Y con eso se cancela y llegas a que la velocidad es la velocidad máxima sobre 2. Ya, ese es el primero. Ya. El otro es si tú me dices que la concentración de sustrato, si la concentración de sustrato es menor al Km. O sea, es no solo menor, sino es mucho menor, es muy pequeñita. Es prácticamente insignificante, es mucho menor al Km. Si es mucho menor al Km, la concentración del sustrato, me falta cerrarlo. Si la concentración del sustrato es mucho menor al Km, lo que se hace es que se desprecia la concentración del sustrato. Se hace como si no existiera, ¿ok? Como si fuera cero acá. Entonces, prácticamente lo que te va a quedar es que la B max es, bueno, como si esto fuera cero, esto también se elimina, porque es una multiplicación, ¿no? Se elimina esto y se elimina esto. Entonces, lo que te va a quedar prácticamente es que la velocidad de la reacción es proporcional al Km. Va a depender solamente del Km. Si esto pasa, la velocidad de la reacción solo depende del Km. Eso es prácticamente deducción nada más. Reemplazar. Ya. Si tú dices que la concentración de sustrato es mayor al Km, o mejor dicho, que el Km es mucho, lo contrario, ¿no? Que el Km es mucho menor que la concentración de sustrato, lo que haces es despreciar el Km. Al despreciar el Km, te va a quedar que eliminas esto y te va a quedar prácticamente solo esto. Te va a quedar que la velocidad es igual a la Vmax. Es lo mismo. ¿Ya? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que si hay mucho sustrato, que si sustrato es, si hay mucho sustrato, si es mucho mayor que el Km no importa. Eso es cuando hay mucho sustrato. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que va a llegar a su tope. Que va a llegar a su tope. Es por eso que la ecuación o la gráfica va así, ¿no? Y llega a un tope. Cuando hay mucho sustrato, ya la velocidad de la reacción es la Vmax. Es lo máximo que puede haber. A ver. Ahí está. ¿No? Cuando ya la concentración de sustrato es lo máximo, acá es donde está ya lo máximo, ya llega la velocidad de la reacción, que es justamente esta línea, es la Vmax. Y acá, por ejemplo, en esta línea indican que la concentración de sustrato es igual al Km. Si la concentración de sustrato es igual al Km, reemplazando la fórmula te sale que el Vmax, bueno, que la velocidad es igual a el Vmax sobre 2. Eso es lo que más o menos explica la gráfica de Michaelis-Menten. Ya. Y lo otro es prácticamente cuando, bueno, su fórmula, que es esta, la fórmula que se llega acá, la inviertes. Bueno, esa no, la anterior, la que te mostré al inicio, donde esto no era Vmax, sino era solo V. Ya, esto se invierte. La inviertes, o sea que va a quedar 1 sobre V.
y esto de acá abajo va a quedar arriba y esto abajo, ¿ya? ¿Qué te queda? Si tú lo inviertes, te va a quedar esta fórmula. Y esto simplemente te sirve para tener datos más exactos cuando quieras hallar números y todo esto, ¿no? Eso no lo aplicamos casi nada, no, nada se puede decir, pero bueno, en sí eso sirve para simplemente para datos más exactos. ¿Y por qué? Porque te da una gráfica así, ya no una hipérbola como la gráfica de Michaelis Mendel, que era así, ¿no? Sino una línea recta que tú ya puedes, con los valores que te den, tú ya puedes calcular directamente cuál sería la Bmax, cuál sería el Km, ¿no? Sí, sí he visto que en los exámenes ponen este tipo de repente, hallar el Km y te dan la Bmax, cosas así. Sí, sí he visto que también ponen así. ¿Se entendió, Pedro? ¿O alguna pregunta? Sí, sí entendí. Ya eso es en sí como que resume lo que es la cinética enzimática, ¿no? Eso es lo principal. En la universidad lo hacen como que en una clase entera, o sea, 3 horas, pero la esencia de eso porque en la clase te van a explicar como que punto a punto cómo sacan la ecuación y toda esa cosa. Pero bueno, en sí eso es, como te digo, lo principal. Bueno, ¿alguna duda más? No, todo está claro. Sí, ya pues, bueno, eso sería todo. Le voy a pasar a Gio las diapositivas para que también te las haga llegar. O no, lo voy a subir al Classroom, si no. Sí, lo voy a subir al Sí, Classroom. eso sí iba a ser. Sí, el video yo lo hablo mucho en la noche o mañana ya está colgado también. Y tú ya puedes subir las diapositivas como profesora en el mismo clase, no hay ningún problema. Ya. Ok, Más bien, gracias Pedro, gracias Narita. ya, gracias. Y nos vemos. Cuídense chicos. Hasta luego, pues.